Ya, muy bien. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Muchos de ustedes, como ya lo había mencionado, me conocen. Soy el auxiliar Cristian Salazar y pues les voy a ayudar este semestre en esta materia, pues para que lleguen al objetivo de que ustedes puedan no solamente aprobar, sino aprovechar todos los cursos que se les va a dar, porque son básicamente 3 cursos que se les va a dar de programas estructurales, que van a ser el ETAPS, que van a ser también el CC Bridge y el ANSYS. Entonces son 3 programas que nos van a ayudar pues a interpretar resultados y por qué lo hacemos, ¿no? Eso es lo más importante de estos paquetes estructurales, y eso conlleva pues aprender bastante normativas, aprender también qué tipo de cargas vamos a usar para estas estructuras especiales, y pues a lo que les había comentado, que a ver, la, el alcance que uno tiene como auxiliar es pues darles las herramientas para que ustedes puedan hacer sus proyectos, ¿no? Ese sería el único alcance oficial que tiene un auxiliar. Y yo generalmente siempre doy un pasito más que eso. Que mira que no, es que te molesto. Y el otro paso que yo les doy generalmente es por criterio, que yo poco mucho que sé se los estoy compartiendo. Uno, para que se acuerden de esta materia, porque tener los pasos ya propuestos en un programa lo van a encontrar un montón en YouTube, ¿sí? Pero hacerlo conceptualmente y con criterio es otra cosa. Entonces yo me voy a enfocar en que no solo ustedes manejen el paquete, sino es que entiendan lo que están haciendo, y también en qué tipo de normativas ahora tenemos que usar para poder modelar ciertos proyectos que les van a pedir como requisito para aprobar la materia. ¿Okay? Entonces habíamos quedado con ustedes, como las clases van a ser grabadas, ¿ya? Entonces primero vamos a quitarle, que son ya el día 10 y 11, ¿sí?, del siguiente mes. Pues habíamos acordado que vamos a trabajar de 15:45 a 16 horas. Van a ser casi 2 horas y cuarto, donde vamos a aplicar conceptos de uno, análisis modal. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con edificios altos, ¿sí?, y con cargas laterales de sismo y viento, pues se tiene que analizar qué es esto. En primer lugar, ¿qué será esto? Ustedes, si ya han tomado la materia con el ingeniero Saavedra, que es la materia de antisísmica, pues ustedes ya han debido ver qué es un análisis modal, ¿no? Pero los que no, los que están recién tomando, eso lo van a ver recién en el segundo parcial. Con nosotros vamos a tomar como este primer proyecto. Les voy a indicar en qué se basa. No lo vamos a calcular, ¿sí?, pero sí van a entender qué es un análisis modal. Entonces el horario va a estar definido, ¿sí?, para explicarles tanto de qué se va a hacer en el programa, en el ETABS, en base a este análisis que vamos a hacer, en un análisis tanto estático como dinámico. Entonces hay que ver las diferencias, para qué sirve una, para qué sirve otra. Entonces, en base también a esto, ¿sí?, nos va a dar una gama de cómo se analizan las cargas, ¿no? Ahora, las cargas aquí, tanto estático y dinámica, se basan en normativas. Entonces las normativas, que en este caso vamos a usar para lo que es el sismo, ¿sí?, vamos a ver superficialmente lo que es el ACC, pero el ACC 2022 sería 722.
Y a partir de esta normativa, que lo que ha hecho, o sea, cuál es la diferencia entre el 716 y cuál es la diferencia entre el 7, antes de esto era el 710, pero después el 75. Nosotros nos acercamos bastante acá, les cuento. En lo que es nuestra normativa, que es el GBDS 2020. Y pues para explicarles antes de esto, pues vamos a ver lo que es la normativa peruana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me parece algo súper sencillo de entender. Es una forma de que yo generalmente les explico para que puedan entenderme estos dos. ¿Ok? Es bastante sencillo, bastante sencillito. Aún luego tengo que preguntar al ingeniero si vamos a aplicar netamente uno o el otro. Pero si no, pues lo que diga el ingeniero en realidad es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Otra cosa es que tenemos que ver, aparte de las cargas, pues aquí tenemos un estado estático, dinámico. Tenemos que ver también lo que es el viento. Si quiere que me ocurra el viento, ¿no? Y en el viento también hay esta misma diferencia. Y el viento sí lo que utilizamos generalmente era el 716. Podríamos utilizar también 722, pero para netamente lo que es el viento estático. El viento dinámico es otro que tenemos que tocar. ¿Okay? Es otro tema bastante complicado también, pero lo vamos a ver muy superficialmente. Esto para que ustedes pongan las cargas a un edificio. Otra cosa es que también tenemos que ver lo que son las losas postensadas. Entonces, cuando ustedes tengan columnas de esta forma, la ventaja de las losas postensadas pues es que pueden tener grandes luces. ¿Okay? Entonces esta luz grande, ¿de dónde a dónde? Pues desde el eje de columna hasta acá. Estamos hablando por lo menos mayores a 9 metros, donde recién son aplicables. ¿Okay? Esto generalmente lo utilizan, han utilizado esto ya ya hace tiempo en el Banco Central de Bolivia, y pues son losas de 10 a 12 metros. ¿Okay? Los que tal vez han ido por ahí o ven por fotos se van a fijar que son luces gigantescas, digamos, ¿no? Donde pues más que estructuralmente hablando, hablamos de una parte de espaciamiento, ¿no? Arquitectónico. Entonces estas luces grandes pues les encanta a los arquitectos, ¿no? Entonces, más que todo arquitectónico, porque estructuralmente, ¿sí? No son tan rígidos, digamos, como las losas en dos direcciones, etcétera, ¿no? Porque sí sirve, sí nos pueden aguantar, sí podemos diseñar, pero es un poco más complicado, sería un poco más costoso también, porque esto está pensado netamente para gravedad. Ustedes saben que las losas no se diseñan para sismo, digamos, ¿no? Sismo no se diseña, las lositas. Pero lo que sí se diseña sismo son las vigas y columnas y fundaciones. ¿Por qué? Porque las cargas que generalmente hacen vibrar la estructura son las uniones rígidas de la columna y las vigas. Esa transmisión de vibración pues empieza a dar el sismo. Entonces, todos los ahorita vamos a ver qué son las losas postensadas. ¿Ok? Entonces, las losas postensadas pues se van como franjas, ¿no? Que van a ver desde acá hasta acá. Y también en esta dirección, ¿no? Entonces, esto hay que verlo con calma, ¿ok? Entonces, ojalá que en estos 6 días de clases, 10, 11, 17, 18, podamos acabar hasta el 25.
El 25, o sea, estas dos fechas, o sea, de 2 semanas estoy hablando, vamos a trabajar el horario normal. Que para nosotros el horario normal va a ser de 15:45 a 17:15. ¿Ok? Entonces yo creo que nos va a alcanzar el tiempo y van a ser casi aproximadamente 7 clases para lo que es tu primer proyecto. Fíjense que tenemos 5 proyectos. Este es el proyecto donde, como les digo, es un poco más larga la teoría, porque los otros sí son más específicos, más al punto, y como les tengo que explicar solamente misiones, el proyecto 2, 3 bueno, el proyecto 2 y 3 va a ser más sencillo de explicarles, en 4 o 3 clases va a ser, no, porque casi son lo mismo, son de puentes, y por lo menos la parte teórica les tengo que explicar bien, y la parte donde vamos a trabajar los programas también, que en este caso va a ser CSS Bridge. Ok, no sé si para el primer proyecto entonces hay alguna duda. ¿Está todo claro? Aprox es esto, ¿no? Claro, porque el 10 y 11, como estamos trabajando una horita extra, son como una clase extra casi. Ya, pues como no hay dudas, ¿qué es lo que queda mostrarles y hacer? ¿Okay? Entonces estamos quedando eso para ustedes el día, la siguiente semana, día jueves. Entonces les voy a pasar, ok, en un Classroom donde va a estar el 722, que los cambios que hay en esta nueva normativa, lo que es la normativa peruana, el E30 2018, el GBS 2020, y pues también lo que es, creo que el ingeniero ya les ha subido esto en su Classroom, que es la descripción. Sería genial que alguien, si se está postulando su proyecto de grado, bueno, perdón, su forma de titulación, la parte de la descripción necesita ser mejorado, ¿no? Bastante, les cuento. Si esto está súper desactualizado, ¿no? Entonces hay que aumentar un montón el, el, el temario, ¿no? Bastante, les digo, bastante, bastante. Está muy buena guía, pero sí hay que mejorar esto bastante. Entonces su primer capítulo y el segundo capítulo es parte de su primer proyecto. ¿Qué es lo que se les va a pedir en su primer proyecto? Pues lo mínimo está en sus anexos. Aquí, el anexo A, guía de proyectos de edificios altos. Ustedes ya van a poder ver qué es lo que se les pide, ¿sí? Los alcances y pues qué es un análisis modal. Ahí se lo está resumiendo. Una simulación estructural y cómo tienen que presentar sus capturas. Entonces, fíjense que tiene como una explicación. Yo les digo algo, hágalo como si fuera un tutorial para ustedes, ¿no? Un tutorial de haces clic aquí, después tienes que hacer clic acá, esto significa esto, así como como una guía, ¿no? Para que cuando ustedes vuelvan a ver esto alguna vez, si les va a servir, les digo, si les sirve siempre, van a poder recordar cada pasito, digamos, para lo que han hecho losas postensadas o si han hecho un edificio sismo resistente, porque ahorita lo que vamos a hacer básicamente es sismo resistente. Y pues todas las esquematizaciones, ¿no? Algunos criterios que se han asumido, cositas que no se aprecian en una captura nomás, ¿no? Tiene que explicar también. Entonces, es el objetivo del proyecto, pues es que apliquen por lo menos esto. De aquí hay que aumentarles cosas, obviamente. Hay que aumentar cositas. Esto está hecho en el SAP, lo cual ya es bastante... O sea, no está tan bien, les digo. O sea, sí se puede hacer en el SAP, pero es que el ETAPS está pensado para edificios. ¿Okay? Y entonces nos va a ayudar un montón a hacer un ETAPS en vez del SAP. ¿Okay?
de estas fuercitas, cómo se analiza, las funciones de tiempo-historia, el espectro, etcétera. Todo lo vamos a ver aquí en el tabs. Y ahí está lo que obviamente les tengo que mostrar también. ¿Qué es lo que qué es lo que debería haber en su proyecto, por lo menos para que tengan una nota arriba de 80? Entonces voy a ver los proyectos que han presentado, sus respectivas notas, para yo poder tal vez, obviamente tengo que pedirles permiso a los estudiantes para que puedan compartir su proyecto, ¿no? Entonces si no, pues van a tener que, una persona ya me dio su proyecto hace un año y medio casi, donde ustedes pueden apreciar, digamos, todo lo que es los proyectos. Entonces así ya van a poder ubicarse también mejor. Eso lo diría con respecto al material que se les va a proporcionar, que sería proyectos pasados, normativas y también lo que son planillas de diseño. Las planillas se va a basar más que todo en el GBDS y lo que es el E30, tanto para el análisis estático como el dinámico, ¿okay? No así para el 722, porque les voy a explicar en el 720, o sea, la norma americana lo hace mucho más sencillo. Necesitamos solamente un programa, o sea, literal, no necesitamos más, que lo hace todo esto, básicamente. O sea, no hay donde perderse. Aquí entras a una página que les va a mostrar cómo se hace esto y pones o sea, en qué parte de Estados Unidos estás y ya te bota todos los parámetros para que tengas tu espectro de diseño. Estos son ha llevado muchos años, desde el 716 ya se está aplicando esto, los paquetes, digamos, los paquetes, perdón, las páginas de internet que está, claro, que ayuda al diseño allá en Estados Unidos, pero nos va a servir, les digo, porque lo que es el GBDS, el E30, todo a partir del ACC, les cuento, todas las normas latinas, hablo desde Chile hasta México, todos han partido del ACC. Entonces, todos tenemos una misma filosofía de diseño. Hay otras filosofías pues que ya están superando a lo que es la estructura sismo resistente, a lo que es un análisis por desempeño. Eso los vamos a estar hablando ya en las siguientes clases. Entonces, claro, es uno de los del comité, está justamente el ingeniero Florero, aquí lo ven. Entonces, hay incluso el ingeniero Patrick Putman, el que yo utilizo su planilla bueno, no es una planilla en realidad, es un libro para cargas de nieve, ¿no? Tal vez algunos de ustedes han debido usar eso con Energía Caballero. Y sí, hay bastante gente que ha aportado bastante a esta guía, solo que hay cosas que están mal y ellos mismos lo saben, ¿no? Y eso se puede apreciar en las magnitudes que nosotros vamos a hallar al momento de poner estas cargas sísmicas para formar este espectro, ¿no? El espectro no es nada más que la aceleración y en el periodo de tiempo. Aquí está acá. Entonces, mientras va pasando el tiempo, viene una onda sísmica y pues el tiempo, dependiendo del oscilador que vamos a analizar, que va a ser un oscilador de 1 grado de libertad, y se los voy a explicar con más calma, se forma este espectro de acá en diferentes tiempos, ¿no? Con respecto a un acelerograma. Entonces esto pues está pensado para Bolivia, en teoría. Entonces hay factorcitos de acá pues que definen dependiendo de la amplificación del suelo. Eso también les tengo que explicar porque se amplifican las ondas, que pues este espectro va a crecer o se va a disminuir, ¿no? Pero hay cositas, como les digo, que no están bien, no están nada bien, porque te da aceleraciones muy grandes. Si te da aceleraciones muy grandes, quiere decir que vas a tener una estructura muy sobredimensionada. Y si tienes una estructura sobredimensionada, pues vas a tener una estructura cara. Nadie quiere eso, ¿no? La realidad de Bolivia es que no tenemos un sismo desde casi 100 años que han afectado a una ciudad con hormigón.
no ha habido un sismo donde ha hecho caer edificios ni departamentos de hormigón. Lo que han visto seguramente ha sido en Aikile o hace varias décadas que han habido sismos que han afectado estructuras de adobe, digamos, ¿no? Y, o estructuras que son precarias, digamos, ¿no? Vamos a analizar esas estructuras porque son bien interesantes. Son periodos cortos en realidad que les ha afectado la vibración del sismo. Y eso tiene un porqué también. Pero históricamente no hemos tenido ningún tipo de sismo así. Pero se analiza esto con un cierto... Aquí tenemos lo que le llamamos el mapa probabilístico de amenaza sísmica. Y eso pues, esto lo ha hecho no el GBDC, sino lo ha hecho lo que es el Observatorio de San Calixto, que está en La Paz, que no es algo, que no es público, por si acaso. Esto es una institución privada. Eso es lo triste también, porque el gobierno, pues no, ningún gobierno en realidad ha invertido en investigación y en datos de acelerogramas para obtener mejores referencias y mejorar mucho más esto. Han tenido que recurrir pues a otros estudios que se han hecho en Estados Unidos, también de acá. O sea, Estados Unidos también tiene un mapa probabilístico de amenaza para Latinoamérica. Y también recurrir a otros estudios que se han hecho en Perú, Chile, Argentina, para poder hacer este tipo de mapa probabilístico. Entonces, probabilidad, vamos a ver un montón. ¿Okay? Y se basa esto en registros, ¿no? Eso ya lo vamos a estar viendo poco a poco. Ahora, creo que vamos a adentrarnos un poco más a las normativas y todo eso a medida que vayamos la siguiente semana hablando de esto. ¿Qué normativas vamos a usar? Realmente vamos a utilizar lo que es las cargas, para las cargas vivas, el ACC 722, la guía boliviana de diseño sísmico, para lo que es el sismo, oficialmente hablando. Solamente les voy a enseñar el peruano para que se entienda. Y el hormigón, que vamos a seguir rigiéndonos sobre el ACI 31814, porque en realidad lo que ustedes tienen que diseñar, si van a trabajar en un tipo de diseño sísmico y estructural, tiene que llegarse con el APBN 122501, que básicamente es un copy-paste del ACI 31814. Entonces, como es un copy-paste, es como que hay que entender esto, ¿no? Primero, antes de esto, hay unos cuantos cambios, pero son minúsculos. Básicamente, digo, el 98% del APBN es el ACI 31814. Entonces, esta es la norma vigente ahorita en Bolivia. Y pues se tiene que hacer esos cambios, o digo, se tiene que diseñar una estructura con esta normativa. Por si acaso no estamos diseñando, ¿okay? Pero sí lo estoy tomando de referencia, para que cuando utilicemos el ETAPS, veamos que vamos a utilizar esa normativa si queremos comprobar el diseño. Ok, entonces, y vamos a comprobar el diseño, eso les digo. Vamos a comprobar el diseño en el programa, porque hacer el análisis sismo resistente, ustedes lo hacen eso en la materia de antisísmica, justamente con el ingeniero Saber, ¿no? Su último proyecto justamente es hacer un análisis de un diseño de una viga y una columna sismo resistente. Te les voy a explicar más o menos en qué se basa ese proyecto y qué capítulos del ACI utilizas esos acápites, donde pues dices, ok, esa estructura es sismo resistente. Y cuál es la gran diferencia entre una estructura que, les digo, que es por no decir el 100%, el 99% de las estructuras de hormigón en el medio que estamos nosotros en Bolivia, son diseñadas a gravedad. Les voy a explicar por qué no, ya lastimosamente, si hubiera un sismo que se está, en teoría les digo, proponiendo o pronosticando en este mapa, les digo, la mitad de los edificios en Bolivia van a caerse, por lo menos. ¿Por qué? Porque son sismos grandes, aceleraciones fuertes. Les voy a explicar más o menos cómo funciona eso cuando entremos a la verificación de diseño y cuál es la diferencia más grande que entre un análisis, digamos, de
de gravedad o lo que es un análisis sismo resistente. Y por último, el viento, que vamos a trabajar con un análisis dinámico. Eso del tiempo historia, todavía lo estoy pensando. No sé si les voy a dar un tiempo historia como... O sea, hay diferentes tiempo historias. Les voy a dar uno de esos. Pero primero esta vez, este semestre sí o sí lo voy a hacer. Porque el anterior semestre sí lo tenía pensado hacerlo. Pero es que el ingeniero, como les había metido postensadas y también el proyecto normal, me ha sido muy difícil explicarles todo de golpe. Entonces, como ya me estoy organizando mejor y puedo explicarles más detalladamente, más fácil, entonces no va a haber problema. ¿Okay? Aquí está, entonces estamos utilizando el análisis estático, dinámico en la peruana y el tiempo historia. ¿Okay? Para provisionamiento, pues van a tener, o sea, porque esto hay que hacerlo, sí o sí, cuando ya se les dé sus planos, porque tienen que presentar planos. ¿Okay? Tienen que presentar planos y yo creo que desde el día lunes les va a pedir al ingeniero unos planos cualquiera. Yo les sugiero que sean cuadrados, lo más cuadrado posible un plano. ¿Por qué? Porque cuando tiene irregularidades como este tipo de acá, o digamos es un edificio así, o es un edificio, no sé, medio como que así, ¿no ve? Entonces, esto tiene bastante irregularidad cuando hablamos de sismos, porque los sismos van a venir así, ¿ya? Y el viento también va a venir así, lo cual produce un poquito de inestabilidad lateral que te va a dar momentos por la excentricidad que te va a dar estas cargas laterales. Y la excentricidad generalmente te produce torsión en las columnas más lejanas, que son estas acá, ¿no? Entonces, si te falla tu columna, cuando hagamos la verificación, solamente una columna por momento, entonces quiere decir que tu estructura es bastante irregular. El tema de la irregularidad lo vamos a ver también en el análisis modal, en los modos de vibrar de la estructura. Eso de modos de vibrar, irregularidades, todo eso lo vamos a ver poco a poco. ¿Okay? Pero para lo que es el predimensionamiento, seguimos utilizando lo que es el ACI, las columnas, una planilla tal vez de compresión que les voy a proporcionar para pues que hagan un predimensionamiento de sus columnas. Las losas, les sugiero que trabajen con las losas nervadas porque va a ser lo más liviano. Voy a trabajar con una o dos direcciones. Las escaleras, pues ustedes tienen ya predimensionamientos en lo que es hormigón, ¿no? Entonces, pero yo generalmente trabajo de 12 a 15, ya no hago más. Los muros de corte, pues igual 20 a 30, ¿no? Para muros de ascensor, para muros de corte 20 a 30, bueno, 25 a 30, aquí 20 a 30. Y así, ¿ok? Entonces, desde la siguiente clase, pues vamos a estar ya viendo todas estas... Vamos a ir avanzando, por lo menos hasta lo que es, hasta acá abajo, ¿no? Para que ya tengan en mente qué es lo que vamos a hacer. Y ojalá que nos dé tiempo para por lo menos curiosear el etapas, ¿no? Y poder implementar un modelito para que estén haciendo. Hagan lo más rápido posible para que también pregunten y tengan dudas, ¿no? La clave en estas 6 clases es que ustedes estén haciendo conmigo para que tengan dudas. Ok, porque les va a dar el ingeniero apenas acaben edificios altos, que va a ser justamente 3 semanas casi, o 2 semanas y media, más o menos, porque son 9 clases, sí, más o menos va a ser 7, 8 clases lo que avance el INGE, el primer tema. Y para esa semana pues ya tendrían que haber hecho las primeras partes. No se guarden, les digo, hasta el último día, apenas les des el proyecto, háganlo, que se van a fijar que conmigo lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Pero tengan en consideración que mientras más rápido hacen, más dudas tengan, más rápido lo van a acabar, ¿ok? Y así ya se olvidan después del proyecto. Ya después solo viene la defensa, que seguramente va a ser unas 2 semanas después de que presenten su primer proyecto. Y así va a haber defensas cada cierto tiempo una vez que presenten tu proyecto. 1 o 2 semanas creo que es. ¿Ok? Es todo lo que quería explicarles, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna curiosidad, algo que quieran compartir.
Hola, hola, Chris. ¿Qué tal, Ale? ¿Tienes alguna duda? Sí, sí, te quería consultar una cosita. Las defensas, ahora que estaba viendo que estaban con la modalidad presencial, ¿las defensas crees que sean presenciales? No sé, la verdad ni idea. Si son virtuales, les conviene, ¿no? Porque van a hacer de sus casas y obviamente es presentar su modelación. Cuando hacíamos presencial, porque yo probaba esto cuando era presencial, el ingeniero pues era chistoso porque nos íbamos hasta... ¿Dónde era? El bloque antiguo, ¿no? No de donde es civil. A ver, les voy a hacer un pequeño croquis. ¿Se acuerdan? Aquí está la secretaria, aquí está creo algo de civil, ¿no? Porque hay unas graditas y aquí hay como una oficina, ¿no? Aquí creo que hay como una oficina, ¿no? Donde hay una mesa y pues aquí hay un pasillo, ¿no? Todo se ubica. Aquí hay graditas y bueno, entonces aquí también hay graditas. Ya. El Inge nos hacía esperar acá, a todos, ¿no? Hacíamos una lista y pasábamos. El ingeniero estaba acá, tú te sentabas acá o acá, creo. No creo que aquí era. Y el ingeniero te decía, avísame los pasos, cómo has hecho el diafragma en el ETAPS. Uy, no, pues entonces era como que, ok, paso uno, abrir el ETAPS. O sea, no estoy jugando, en serio. Abrir ETAPS. Después tienes que ir a la pestaña Define y escribir. Había que escribir, ¿no? Después ir a la parte de diafragmas, así. Después era seleccionar las losas de piso, las losas, las losas de cada piso, ¿ya? Y después era asignar, assign a cada losa independientemente. Entonces, eso tenías que decirle, esto es una pregunta, y tú tienes que responder de esta forma. Segunda pregunta, ¿cómo haces los trechos rígidos? ¿No? Igual, seleccionar, ¿no? Seleccionar vigas, columnas, ¿no? Después ir a define, algo así, ¿sí? O sea, es pasos del programa. En realidad no se diría acá diafragma. Diafragma. ¿Cómo escribe diafragma en inglés? Creo que es así. Ay, no. Bueno, me equivoco. Las últimas tres letras es como GHM. Pero la cosa es que tienes que mostrarle hacia el ingeniero paso a pasito lo que tienes que hacer en el programa. Lo cual era, mucha memoria, digamos, ¿no? O sea, nos daba el examen y después uno salía y ahí nos preguntábamos, o sea, entre nosotros, esta preguntada, esta preguntada, esta preguntada, así. Y estudiábamos eso, ¿no? Entre toditos. Y ya, pues el siguiente que pasaba, pues le hacía otra pregunta y así. Entonces, ¿qué es lo que quisiera que ustedes hagan también sus defensas? Es que generalmente, si va a ser virtual, van a entrar 5 personas. ¿Ok? Ya. De las 5 personas, el ingeniero les va a decir que compartan su pantalla. Van a compartir su pantalla. ¿No? Ahí va a estar ¿no? Su paquete, digamos, de etapas con su estructura, digamos. ¿Qué es lo que va a revisar primero el ingeniero? Va a ser su altura, porque la altura va a variar en función de su nombre, y su plano, ¿no? Su plano tiene que ser el mismo que ustedes han presentado. Después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es decirle, ¿no? Al ingeniero, o sea, lo mismo te va a preguntar,
A ver, ¿cómo se hace el diafragma? Ok, entonces tú le muestras, clic, 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 clic. Ahí está, ahí. Ah, ya, bien, pum, listo. ¿Cómo se hace esto? Y ustedes no tienen que explicarle nada. Simplemente es decir, ok, dije, hago clic aquí, 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 aquí y tengo el resultado. Así. No es que ustedes tienen que hablarle, sino tienen que mostrarle. Básicamente es eso. ¿No? De eso se trata las defensas. ¿Sí? Es más que todo de los proyectos. Digo, de los paquetes. Y de sus proyectos, obviamente. Así que tengo algo así como para ustedes también acá. ¿Dónde está pues? Creo que lo cerré. Sí, lo he cerrado. Era el... Aunque no, creo que lo tengo acá. No. Aquí está, ¿no? También se los voy a compartir. Me falta llenar algunas cuantas preguntas que han hecho el anterior semestre. Por ejemplo, cómo se aplica el viento a la estructura, explique el tipo de cara dinámica que utiliza en la estructura 2, explique cómo consiste el análisis lineal, no lineal, qué tipo de análisis no lineal hay en una estructura alta, así. Entonces, a veces te pregunta cosas o a veces te hace que... Bueno, por lo menos este semestre que pasó, todos fueron por lo menos hasta donde he visto, todos fueron del programa. No te he preguntado si cosas teóricas, pero esto era incluso, creo que hace un año preguntaba esto. Sí. Me falta actualizar esto para lo que es el anterior semestre y también de otros proyectos que me tengo como para que estudie, ¿no? Lo voy a actualizar, lo voy a tratar de actualizar y lo voy a subir a Classroom. Solo voy a subir a de la descripción del grupo va a estar el Classroom, que entre hoy y mañana lo voy a hacer, ok, para que mismo acá vaya poniendo que los videos de las clases. ¿Qué fue esto? Tengo aquí mi lapicero. Ya, entonces vamos a poner los videos, vamos a poner material. Esto se refiere a las normativas, planillas y proyectos pasados. También acá preguntas, defensas. Entonces todo este material va a estar en el Classroom. ¿Okay? Probablemente tenga que, si va a ser virtual todavía, probablemente tenga que yo recoger sus proyectos. Así que también tienen que por eso estar en el Classroom. Para que ahí puedan subir su proyecto, así es que yo le voy a dar al ingeniero. Que él es el que revisa, digamos, ¿no? Yo solamente lo bajo. ¿Qué otra cosa va a estar en el Classroom? Va a estar también... Tareas, no creo, no tengo tareas. Solo es eso. Sí, esto es lo más importante, ¿no? Esto es lo más importante que tienen que ver. Entonces va a ser en el Classroom de la auxiliatura. Ok, no sé si alguien tiene una duda. Está todo claro, ¿no? Chicos, entonces solo les quería avisar eso, darles la bienvenida a muchos de ustedes nuevamente y aprovechen las clases para que, como les había dicho, aprovechen el criterio que se les va a dar, los paquetes estructurales que van a aprender para para que, si les va a servir, digamos, un rato, si ustedes van a ir a alguna práctica profesional o un trabajo dirigido, pues siempre sirve aprender paquetes estructurales, que es lo que se está llevando ahorita afuera. No, eso les digo ya esta experiencia. O sea, sí o sí necesitan aprender. Si no, les va los juniors, por ejemplo, que están saliendo ahora, están en un 50-50, digamos, de los paquetes. Entonces, si se especializan ya desde ahora, toman cursos, van aprendiendo por ustedes mismos, van a fijarse que les va a ayudar harto cuando quieran aplicar a un trabajo
o por lo menos de pasantes, ¿no? Es quieren ir a aprender, ¿sí? Porque muchos ingenieros, les digo, antiguos, que tienen sí un montón de criterio y experiencia, no saben usar paquetes estructurales, ni tampoco entienden bien lo que son los elementos finitos. Cosa ventaja que tienen ustedes. Entonces, les digo, aprovechen, no falten a clases y los espero el día jueves. ¿Ok? No hay preguntas, ¿no? Ya. Ya, chicos, que les vaya muy bien, que tengan muy bien semana. Nos vemos el jueves. Hasta luego.